Todavía estamos en pandemia, todavía estamos preocupados por los efectos del COVID-19. Pero hay una cosa muy importante en el campo de la educación, que esta pandemia produjo una separación del antes y el después de la educación. Hoy tenemos nuevas estrategias muy diferentes a las estrategias metodológicas para aprendizaje a las de antes de la pandemia. Nos dimos cuenta de la importancia que tiene la educación o el aprendizaje en línea, lo que llama la gente la educación a distancia. Otro dice que la educación sin distancia. Otro dice que son aulas virtuales para hacer como una especie de compensación entre el aula tradicional y las aulas de hoy. Pero ciertamente lo de ayer no está encajado en este nuevo concepto de la educación en el mundo entero. Ya los códigos de aula, fila, pizarrón, tiza, hagan fila, orden, silencio, por favor. Todos estos códigos ya tienen que desaparecer. E incluso los profesores frente a la aula, frente a 40 alumnos en una universidad, para llevarle, mediatizarle el conocimiento. Por lo general, las materias planificadas mediante procesos curriculares no se dictan completamente. Fíjense la palabra dictar. Ese es otro código que hay que eliminar. Ahora hay otras formas de que aprendamos el conocimiento. Esos códigos hay que desaparecerlos. Nuevos códigos, el aula virtual, el aprendizaje en línea. Aprender al propio ritmo, esté uno donde esté. No necesitamos el aula permanentemente. Ya esa aula donde había un profesor enfrente de los alumnos se están transformando en laboratorios, en talleres, en proyectos. ABP, aprendizaje basado en proyectos. O también el aprendizaje basado en el reto de los estudiantes. Ya la palabra educación es muy grande, es muy amplia. Estamos destinados a pensar en el aprendizaje. Quien aprende es el alumno que nosotros tenemos que erradicar. Ahora estamos hablando de participante. Es el aprendiz. Pero sabemos también que el facilitador es un aprendiz. Todos somos aprendices en un proceso cooperativo de acompañamiento permanente. Ya no podemos recibir a aquel dictador de clases a decirnos cuáles son los conocimientos que debemos aprender. No, el conocimiento existe y lo podemos buscar por nuestra propia autogestión. Eso es ya uno de los principios básicos que nos separa de la educación tradicional de la nueva educación. Pero esto es una idea que yo estoy manejando para luego referirme a algo más profundo. Que yo he acuñado una ecuación metafórica que la llamo la ecuación de la filosofía del todo. Y ella consiste en que se refiere a la vida es el todo. Pero mi vida en relación permanente con el medio ambiente. Mi vida, el ser, el cuerpo y espíritu, está en relación permanente con el ambiente, cosa que no viene ocurriendo frecuentemente. Por eso tenemos problemas de la pandemia, tenemos problemas de destrucción de nuestros ecosistemas, tendientes esta actuación a desaparecer la fauna y la flora, que es lo mismo decir la desaparición de la humanidad, del hombre en su totalidad. Entonces,
tenemos que retornar a lo que yo llamo la filosofía del todo. Y ella está encuadrada en varios factores que están interviniendo. Muchos de esos factores deberíamos no profundizarlo porque esto es muy profundo. Tenemos que nombrarlo y brevemente referirnos a ellos para entender en qué consiste la filosofía del todo. En primer lugar, en esta ecuación que hemos creado, tenemos que comenzar con el paradigma humanístico, el cual pues consiste en determinar el ser, determinar el saber, el hacer y el convivir. Eso es parte del todo, es una partecita del todo al cual nos estamos refiriendo a la filosofía del todo. Y recordemos, pero sin entrar mucho en detalle, que el ser debemos desarrollarlo. Está constituido por el cuerpo, por el espíritu que encaja dentro del alma de los seres, pero siempre, nunca hemos podido relacionarlo con nuestro ecosistema. Siempre nos hemos separado de nuestro sistema y no lo protegemos. E incluso los animales que los declaramos como irracionales parecerán más racionales cuando ellos preservan su hábitat. En cambio, el hombre destruye su medio ambiente. Y eso está ocurriendo en la Amazonía y está ocurriendo en las Guayanas, que ya conocemos, que estamos destruyendo nuestro medio. Y la destrucción de la Amazonía, que es considerada como el pulmón del mundo, es la destrucción de la humanidad, es la destrucción de la fauna y la flora y, por supuesto, la destrucción del hombre. Eso es una partecita de la ecuación que yo llamo la ecuación de la filosofía del todo. Este paradigma humanístico se multiplica cuando tenemos una sociedad educadora. Ese es otro factor, multiplica a ese factor. Ahora, yo opongo la sociedad educadora al Estado docente. Sin embargo, yo incluyo parte del Estado docente porque el Estado intervenga en ciertos aspectos de la educación, pero el Estado no puede suceder que sea el que desarrolle la educación, porque está demostrado que el Estado docente es ideologizante, es castrante e impide el desarrollo de la educación. Mientras que una sociedad educadora, donde participan las sociedades científicas produciendo conocimiento, donde hay hombres científicos en el mundo produciendo conocimiento, hay organizaciones dentro de las mismas Naciones Unidas o dentro de la Unión Europea o las creaciones como la UNESCO, la OMS o la OMC, etc. Son organizaciones que al final de cuentas también producen educación. Los organismos como empresariales también producen educación. Y no es posible que sea el Estado docente el que tenga el control total de la educación. Esto hay que revertirlo. Y yo creo que con la pandemia, el COVID, nos da un paso y nos dice que hay que continuar con el Estado docente. Ahora, fíjense que estamos hablando de una ecuación. Está multiplicando el paradigma educativo, humanístico, que ya lo hemos mencionado. Y hay un elemento muy importante que es el elemento ético, que también multiplica. Si actuamos con ética, vamos a desarrollar un sistema de aprendizaje que va a dar los resultados esperados para una sociedad más abierta, más democrática. Y ahí entra la necesidad de tener una economía de mercado, una economía libre, donde participa todo el mundo para crear bienes y servicios, que es la distribución del trabajo, es crear la cultura del trabajo para que tengamos una mejor producción de esos bienes y servicios. El gran problema nuestro, pues, es que esa cultura ha venido desapareciendo por razones del populismo. El populismo nos ha ido trayendo como consecuencia que la gente no trabaje, sino solamente se le aporte bienes y servicios que él no produce para lograr su voto, para lograr su participación política, pero a partir de un populismo innecesario.
Entonces, ya esta parte puesta explicada de la ecuación, tenemos el paradigma humanístico multiplicado por una sociedad educadora que produce conocimiento y ciencia y tecnología, y que no solamente es que lo produce, es que lo hace de una manera exponencial, que no da tiempo nosotros, la misma escuela tradicional, usar ese desarrollo de la ciencia y tecnología. Pero falta un elemento muy importante de la humanidad, que es la ética. Y esa ética yo le pongo una N, es ética a la N. ¿Por qué? Porque la ética no es pura en todo sentido, porque para ser pura ética tendría que ser todos los hombres libres. Y eso no es fácil. No es fácil que haya esa libertad plena en los hombres, y a veces, por faltar esa libertad, los hombres en el factor público, en las políticas públicas, fallan, porque corresponden a una orientación, una tendencia política que implica imponer ciertos caminos, ciertas rutas que a lo mejor a otras tendencias no les conviene. Hay otros factores que intervienen, ahora serían sumatorios. Por ejemplo, el factor de la educación imperceptible, porque es verdad que está la sociedad educadora, ¿no? que actuando, que hay una praxeología, una acción humana permanente, pero es que también existe algo imperceptible, que es una educación que esto va sumando y va creando en el hombre esa capacidad de resolver situaciones muy concretas, y ellos van obteniendo esos conocimientos y lo van incorporando a sus competencias. Pero hay una cuestión muy importante, que es dónde nos vamos a desarrollar. Tiene que ser una economía productiva, y las economías productivas están dentro del campo de la economía social de mercado. En eso pues tenemos que pensar perfectamente, porque la economía de mercado nos ofrece la posibilidad de que la gente cree sus propias riquezas. Y no estamos hablando de riquezas financieras, estamos hablando siempre de creación de bienes y de servicios. Y podríamos incluir de una manera permanente también, ¿por qué no patentes? Como pasa con países como, por ejemplo, Singapur, donde la economía está basada en la creación de patentes, pero dentro del concepto de economía de mercado. No podemos pensar que si hay una educación donde estamos creando competencia, hombres para la cultura del trabajo, tengan que trabajar dentro de un campo que sea populista, o un campo donde se maneje la situación de no distribuir el trabajo y la concentración del trabajo por el Estado. Esto no es conveniente, y está ocurriendo en China. En China ya el Estado no controla la producción de bienes y servicios. Es más, recientemente China dijo que ellos iban a propiciar mayor libertad económica, dar mayor libertad para que los hombres creen sus propios bienes y sus patentes. Así ocurre pues con otros países del mundo. Los países más desarrollados, ¿verdad?, están dentro de esa economía de mercado, porque hay un intercambio. Si yo produzco agricultura, agropecuaria, yo puedo compensar la falta de estos productos generados en la agricultura o en la ganadería a los países que son más tecnológicos, digamos Japón. Entonces, Japón puede propiciar y entregarnos tecnologías, mientras que nosotros podemos entregar productos y bienes naturales para su alimentación. En eso estamos. Entonces, fíjense una cosa muy importante. Ya hemos hablado del factor del paradigma humanístico, compensado por una sociedad educadora, multiplicado, y también multiplicado por la ética del hombre. Pero ahora estamos sumando lo que ocurre en el mundo imperceptiblemente, que uno lo va captando hasta incluso por el empirismo. Luego hablamos de una economía de mercado, que es donde el campo se desenvuelve. Y esto está relacionado con un mercado de empleo, las nuevas profesiones. Hoy en día, las profesiones de este tiempo, de esta década hacia atrás, antes del coronavirus, ya no son las profesiones de ahora, porque es que hay un desarrollo exponencial de la ciencia y la tecnología, y eso pues nos lleva
a que se generen nuevos empleos, nuevos oficios. Hoy estamos estigmatizados por la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que embarcarnos, nuestras instituciones universitarias, en todo lo que es el conocimiento de la mecatrónica, todo lo que es la nanotecnología, la biotecnología, y eso nos está dando origen a otras labores. Ahora, dejémosles a nuestra actividad, por ejemplo, a nuestra actividad educativa, aquellas acciones del hombre que no pueden ser sustituidas por ahora por la inteligencia artificial. El caso, pues, de la alimentación. Uno mastica, eso no lo vamos a poder superar, ¿verdad? O tenemos que hacer nuestras propias ropas, o nuestros zapatos, o nuestras viviendas. Pero la inteligencia artificial nos va a superar en la inteligencia natural del hombre. Claro, el hombre fue el que creó la inteligencia artificial, no que creó, la investigó, la descubrió, y estamos haciendo uso de ella cada día más para potencializar el ocio del hombre, porque la lucha nuestra es llegar a la felicidad, a la lucha del bienestar, de la paz. Y la tecnología, que es en cierta forma neutra, nos puede ayudar en que eso ocurra de esa manera. Fíjense cómo vamos construyendo la ecuación de la filosofía del todo. Ahora falta un factor que es sumatorio, que significa que debemos ir con las nuevas tendencias a crear emprendedores. Hay que crear, o se van a crear espontáneamente, las comunidades de emprendedores. El hombre que va a generar empleo, más que ser empleado. Bueno, esto se va a multiplicar por las necesidades, la satisfacción de necesidades perentorias. Tenemos muchas necesidades, pero hay 5 fundamentales que hay que satisfacer. Comenzaríamos con la alimentación. Esa es la primera necesidad que hay que satisfacer para poder continuar la vida. Luego, mantener la salud. La protección de la intemperie, vestirse, protegerse bajo una casa. Luego, estas 3 actividades fundamentales o necesidades fundamentales necesitan un trabajo. La gente tiene que trabajar. No importa un obrero o un médico, para diferenciarlo de aquella persona que está bien formada científicamente. Pero quizás el médico, por más ingresos que obtenga, podría tener mejor alimentación, mejor salud y mejor protección de la intemperie. Pero viene una cosa muy importante, que es la que hace la diferencia: la educación. Esa es la 5ª necesidad. Fíjense que es la 5ª necesidad, porque la primera es la alimentación, la salud. Luego, la tercera, protegernos de la intemperie. Pero necesitamos un trabajo para poder mantener estas 3 anteriores, y finalmente educarnos para mejorar nuestros rendimientos, lograr mejores entradas económicas, satisfacer nuestras facilidades. Si nosotros, esta ecuación, hay multiplicaciones, hay sumatoria, da origen al bienestar del hombre, que es lo que andamos buscando. Si seguimos esta ecuación, yo quiero que me están oyendo, y no la quiero repetir porque es muy larga, vayan para que ustedes observen que se va a satisfacer todo para dar bienestar, y eso conduce a la felicidad. Pero para que haya felicidad también tenemos que tener una unión familiar, que es el amor productivo. Y eso que queremos alcanzar. Por eso que yo llamo esto la ecuación de la filosofía del todo. Para eso vivimos, Ese es el todo, es la plena vida. Bueno, lo que ustedes ven es lo que yo califico la vida total del hombre. Y eso tiene una filosofía que yo la denomino filosofía del todo. Hay una cosa muy importante ya para finalizar, que esta universidad donde yo soy rector, que es la Universidad Bicentenaria de Aragua, se propuso desde el año 2008 a desarrollar un sistema de educación en línea, que le llamamos más bien aprendizaje en línea.
Y eso trajo como consecuencia que cuando nos agarró la pandemia, el COVID-19, ya nosotros estábamos preparados para eso. De tal manera que ahora nos estamos preparando para evitar que nos pueda ocurrir algo con la inteligencia artificial. Venimos trabajando desde nuestro propio colegio, liceo, con los alumnos en inteligencia artificial. Venimos trabajando con nuestros alumnos en la parte de emprendimiento, enseñándolos que hagan trabajo que ellos puedan desarrollar con sus intereses y sus retos. Y esto nos va a favorecer mucho. Ya la universidad viene trabajando en la inteligencia artificial, en la nanotecnología, en la biotecnología, incluso en la bioseguridad, porque si no unimos el ser humano con todo su cuerpo, su espíritu, con el medio ambiente, señores, no hemos hecho nada con la educación. Se trata ahora de tener disposición a transformar la humanidad, pero tiene que ser a partir del medio ambiente. No podemos obviarlo, y eso viene ocurriendo en los siglos pasados. Bueno, ya nos hemos dado por qué no califico esto de la filosofía del todo, porque es la vida. Y quien define la vida es la muerte. Y la muerte nos puede conducir a la resurrección cuando dejamos una obra, una impronta para la sociedad. Nosotros pensamos que esta universidad y cualquier otra universidad son aportes que se le hacen a la sociedad, son las huellas que muchos de nosotros dejamos para la humanidad. Para finalizar, indudablemente que el desarrollo exponencial de la ciencia y tecnología, mostrada por la cibernética o basada en la cibernética, no se puede obviar. Nosotros, que tenemos en nuestro deber de orientar la educación o el aprendizaje o la formación de talento en nuestros países, debemos entender que es el desarrollo exponencial de la ciencia y tecnología, de la cibernética, de la inteligencia artificial, la que nos va a garantizar una nueva educación. Que no sabemos qué ocurriría pues con esta planta física tan bella que ustedes han visto, que es de nuestra universidad, que la construimos para una universidad seria y responsable. Pero también nos hemos dispuesto a crear tecnología, a crear en nuestros muchachos, en nuestros jóvenes, la disposición a buscar el conocimiento por su propio medio. Hoy en día tenemos que finalizar con aquella tendencia de que el educador es el único que puede enseñarnos. No, el aprendizaje es inherente a la condición humana. Desde que nacemos estamos aprendiendo por nuestro propio medio. Y hoy pues definitivamente autogestionamos nuestros conocimientos y podemos obtener competencias para contribuir al desarrollo de nuestras naciones, en particular en Venezuela, nuestra nación venezolana que tanto queremos.